Bueno, pues en primer lugar manifestar que entendemos que es positivo para el conjunto de la comunidad autónoma que Vox haya salido del gobierno. Ya lo dijimos desde un principio, lo dijimos incluso en la campaña electoral, no era conveniente para la comunidad autónoma que una formación de este tipo estuviese con cuotas de poder, porque al final lo que acaban es utilizando la cuota de poder para su estrategia de confrontación y de tensionamiento de la sociedad. Y no parecía que no hubo más remedio, pero para nosotros obviamente en ningún momento entendimos que aquello era un gobierno que fuese bien o fuese adecuado para la comunidad autónoma. Aparte de esto, de congratularnos de esta salida de Vox del gobierno de Aragón, en el fondo de la salida de la ultraderecha, creemos que se abre una situación muy singular, precisamente por la representación parlamentaria va a obligar, y la voluntad del propio Partido Popular de realizar un gobierno en minoría, digamos monocolor del Partido Popular, va a obligar, y entendemos que esto es positivo, precisamente a hacer ejercicio y poner en práctica esa política de pactos que tanto a veces reclamamos como digamos, marca de la Casa de Aragón. Para nosotros, en lo que se ha anunciado esta mañana, pues hay algunos detalles, no diríamos menores, pero sí que aunque sean menores sí que tienen trascendencia para nosotros, como por ejemplo es la pérdida de nivel, diríamos, del Departamento de Despoblación y de Vertebración Territorial, en concreto de las políticas de despoblación, que aunque solo sea a mero título enunciativo, pasan a ser parte de un departamento mayor. Y no es lo importante, porque lo importante es realmente que se empiecen a hacer, que realmente haya políticas ejecutivas, o sea, que se empiecen a hacer realmente cosas, porque hasta ahora, este año que ha pasado, pues realmente la labor que se ha hecho es prácticamente, no ha habido prácticamente ninguna labor útil en este aspecto. Entendemos que ese departamento, el Departamento de Despoblación, se debe llenar de contenido, que no lo tiene, de contenido y de políticas realmente prácticas para esto. Igualmente entendemos que se debe dar una total reconsideración de las políticas que se habían seguido en la Consejería de Agricultura, porque eran un poco unas políticas sin coherencia, a salto de mata y desnortadas. En esos dos aspectos hay que rehacer la política y hay que rehacerla en las nuevas circunstancias. Para nosotros esto es una posibilidad de abrir pactos. Nosotros estamos abiertos a esos diálogos, como hemos estado desde el principio, y sí que querría hacer una precisión muy importante en cuanto al intento que realizan otras formaciones de ubicarnos donde a nosotros, a Teruel existe, Aragón existe, y ubicarnos donde ellos quieren y no donde nosotros decimos estar. Nosotros siempre hemos estado en el mismo sitio, defendemos las políticas que benefician a los ciudadanos, en defensa de los intereses de los ciudadanos, y en esas políticas vamos a seguir estando. O sea, nosotros no hemos estado apoyando durante este último año, lo digo respecto a algunas declaraciones que a veces ha hecho el PSOE, no hemos estado apoyando al gobierno de Azcón durante este último año, no hemos sido complacientes en modo alguno jamás con las políticas de ultraderecha, y las políticas que vamos a hacer tampoco va a ser en el futuro en modo alguno una política de Azcón de manera ciega. Nosotros vamos a juzgar, como siempre hemos hecho, las políticas, los planteamientos, los proyectos en función de su contenido, en función de qué objetivos tienen y cuánto pueden beneficiar a los aragoneses, y no en función de quién los propone. Hemos actuado siempre así y así vamos a seguir actuando. Son las políticas que queremos hacer en defensa de los ciudadanos, y ahora se abre una oportunidad, entendemos, de mayor exigencia de consenso, y esperemos que todos los partidos sepamos estar a la altura.